Vamos a hacer primero una pequeña introducción, vamos a ver la convocatoria a esta segunda parte, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, qué es lo que se nos pide, etcétera, junto con lo que se nos va a evaluar, ¿vale? Que esto es todo de la convocatoria. Luego vamos a ver una serie de materiales también y de guiones para que podrían servir para una defensa, para que se vea un poco pues, los puntos, los aspectos que recomendamos trabajar, etcétera. Y luego vamos a ver también algún consejo a la hora de exponer, tanto a nivel de, pues, de materiales como de comunicación, de lenguaje corporal, etcétera. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con la primera parte. Os voy a compartir la convocatoria. ¿Vale? Y vamos a ir viéndolo poco a poco. Ahí está. Se ve, ¿verdad? Sí. Vale. Aquí tenemos la parte de la convocatoria en lo referente a la segunda prueba. ¿Vale? La prueba de actitud pedagógica. Aquí ya sabéis que tenéis la parte A y la parte B, aunque se hace en la misma sesión y se hace seguido. Tenemos la presentación y defensa de la programación, que bueno, la presentación ya lo habéis tenido esta mañana a las 10, si no recuerdo mal. No sé si todos los tribunales han sido a las 10, pero bueno, según nos habéis comentado, la mayoría era a las 10. Y por eso ha habido alguna dificultad para que pueda asistir toda la gente que habíamos invitado, pero bueno, tampoco podíamos hacerlo mañana, a partir de mañana, porque ya eran defensas, etcétera. Entonces, por eso hemos decidido mantenerlo hoy. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Aquí todo esto es la presentación, ¿vale? Que no nos vamos a detener más. Entonces, aquí nos dicen la preparación y la exposición de la unidad, ¿vale? La defensa de la programación y la exposición de la unidad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El tiempo que vamos a tener, el proceso en general, ¿vale? Algunos ya no será la primera vez que os presentéis, otros sí, ¿vale? No sé si hay alguien que venga de nuevas, pero bueno, el proceso es, tenemos un llamamiento, poner un ejemplo a las 9 de la mañana, ahí tenemos que estar todos los aspirantes que hagan la exposición ese día, se hace ese llamamiento y a partir de ahí se empieza la encerrona y las defensas. Se entra el primer aspirante, primero va a elegir al azar de 3 unidades, va a elegir una de esas 3. De ahí va a entrar a la defensa, a la encerrona, perdón. En esa encerrona ya sabemos qué unidad vamos a exponer. Entonces, en esa encerrona de 1 hora, pues vamos a poder organizar materiales, centrarnos en esa unidad ya sabiendo cuál vamos a exponer, vamos a poder dar un breve repaso, temblar un poco los nervios, etcétera. Una vez haya terminado esa hora de encerrona, ¿vale? Nos pasan al aula donde vamos a hacer la defensa, donde ya estará el tribunal, y allí tendremos que hacer pues, la defensa de la programación, la exposición de la unidad y el debate con el tribunal. Se puede dar o bien que el aspirante anterior o alguno de los anteriores haya tardado menos y se vayan adelantando las encerronas y las defensas, ¿vale? O se puede dar incluso que estemos en la encerrona, el aspirante anterior acabe antes, depende un poco del tribunal, y nos avisen, ¿vale? Nos avisen, oye, ya ha terminado el anterior, por si decides entrar antes. Pues si ya hemos terminado todo lo que tenemos que hacer y nos queda a lo mejor 15 o 20 minutos, pues podemos aprovecharlo y terminar antes, ¿vale? Vamos a seguir teniendo 1 hora, pero vamos a empezar antes. Si a lo mejor tenemos que empezar a las 11, pues si empezamos a las 11 menos 20, pues vamos a tener 1 hora, pero vamos a poder acabar antes. Eso nos facilita a nosotros, al tribunal y a los demás aspirantes. Pero si yo quiero hacer uso de la hora completa, estoy en mi derecho y no hay ningún problema. Entramos a la defensa, vamos a entrar, colocamos tranquilamente, saludamos al tribunal, colocamos tranquilamente nuestros materiales, nos preparamos todo y una vez ya tengamos todo preparado, damos pie y podemos iniciar la exposición, la defensa y la exposición. Es decir, no entramos y automáticamente empezamos a hacer la defensa, sino que tenemos pues 5 minutitos para colocar los materiales, colocar todo, ¿vale? Esto es el proceso hasta que comenzamos esa defensa, ¿vale? Ahora vamos a ver, aquí tenemos, bueno, la calificación,
la parte A, que es la programación, y la parte B, que es la exposición de la unidad, es por 0,3 y 0,7. Las calificaciones, pero ahora me gustaría más hacer hincapié en el anexo, que os voy a poner ahora, en el anexo 7. ¿Vale? Os lo voy a poner aquí para irlo viendo juntos. En el anexo 7 tenemos los criterios de valoración, ¿vale? Que estos son para las pruebas escritas. Y luego tenemos para la parte de lengua extranjera, lo tenemos por aquí abajo, estos son todavía los comunes. Para la lengua extranjera, inglés y francés, ¿vale? La segunda prueba, la presentación y defensa de la programación. Tenemos distintos puntos, ¿vale? Los aspectos formales, es decir, el formato de la programación, pues las 60 páginas, el doble interlineado, el margen, etc. Luego tenemos, si se detecta, pues dependiendo un poco del fallo o lo que detecte el tribunal, ¿vale? Nos pueden penalizar con hasta 5 puntos en caso de que no se ajuste a lo que establece la convocatoria, es decir, pues que no se ajuste al tamaño de letra, que no esté sin comprimir, el doble espacio, márgenes, etc. Hasta 5 puntos de penalización. Si sobrepasamos los 60 folios, ¿vale? Acordad que los 60 folios va la programación y anexos, no cuenta la portada. Sería 2 puntos. Se anularía, además de esa penalización, se anulan las páginas que sobrepasen, es decir, si yo llevo 64 folios, los 4 folios que exceden no se van a valorar, ¿vale? Con lo cual vamos a tener una penalización y además no nos lo van a valorar, con lo cual no merece la pena. En caso que se detecte que no es el de elaboración propia o que no tiene un mínimo de 15 unidades que establece la convocatoria, ahí sí que anulan la programación, ¿vale? Que hay una valoración de 0 puntos. Luego tenemos el punto 2 y el punto 3, que aquí es donde nos vamos a detener un poco más. Contenidos y defensa de exposición. Son 6 y 4 puntos, ¿vale? Esta parte de aquí. Y aquí es donde queremos hacer más hincapié. Contenidos. ¿A qué nos referimos con contenidos? No es solamente trabajar contenidos, objetivos, competencia, metodología, etc. También nos van a evaluar claridad y coherencia expositiva. Es decir, tenemos que ensayar y tenemos que trabajar mucho esa exposición. ¿Cómo la vamos a hacer? Interiorizar nuestro guión para sentirnos cómodos, para evitar, en la medida de lo posible, los nervios que podamos tener. Corrección gramatical y precisión terminológica. Que utilicemos pues, una serie de construcciones gramaticales con una complejidad acorde al proceso en el que estamos y al nivel que se espera de nosotros, y que tengamos unos términos, sobre todo en el ámbito educativo, que se ajusten a lo que se espera de nosotros. La adecuación al currículo y características del curso al que va dirigida. Eso sí, aquí entraríamos, pues que se ajuste, si lo hacemos para un tercero, para un cuarto, para un quinto, pues que se ajuste al currículo de ese curso, de ese nivel, que se tengan en cuenta esas características, pues el nivel de desarrollo del alumnado, el nivel de adquisición de la lengua que se espera en ese nivel, todo lo relativo a atención a la diversidad, tanto alumnos con necesidades educativas como alumnos que trabajen un poco por encima de su nivel o que estén dentro de su nivel pero lleven un ritmo menor, etc. Que se incluyan todos los apartados exigidos, todo lo que establece la convocatoria, competencias, criterios estándares, etc., incluyendo las estrategias para los alumnos con necesidades educativas. ¿Vale? Y el punto 3, defensa y exposición oral. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque muchas veces llevamos una programación muy buena o que a nosotros nos parece una programación que es consistente y que es novedosa y que es una buena programación, pero fallamos en este punto. Que hay que tener en cuenta exposición clara, ordenada y coherente. ¿Vale? Al final os daremos una serie de consejos en relación a esto, a todo lo que rodea el ámbito comunicativo. No a que hay que poner los contenidos, que hay que poner los objetivos, etc., sino a todo lo que envuelve este punto 3. Pues qué se tiene en cuenta, cómo podemos mejorarlo, etc. Precisión terminológica, riqueza de vocabulario, sintaxis fluida y sin incorrecciones. Usar el vocabulario de una forma correcta, de una forma cómoda, que se nos vea que llevamos un ritmo adecuado, que no tenemos prisa, que no nos paramos porque necesitamos pensar, etc.
El siguiente punto nos dice control consciente y adecuado de la comunicación no verbal del candidato. Esto es lo que os acabo de decir, que vamos a dar unos consejos luego. Esto es una parte, para mí es crucial en esta parte del proceso y normalmente no se tiene tanto en cuenta, no se trabaja tanto como la parte formal, como la parte curricular. Entonces, comunicación no verbal, ¿qué quiere decir? Van a evaluar también cómo manejamos de forma no verbal la capacidad de comunicar. Es decir, ellos lo van a percibir igual que lo van a percibir o lo perciben el día a día nuestros alumnos. Pues cómo utilizamos la voz, cómo utilizamos las pausas, cómo nos dirigimos a todo el aula, ¿vale? No solamente a una parte del aula. Cuando escribimos en la pizarra, cómo nos desenvolvemos a la hora de comunicar mientras escribimos, etcétera, ¿vale? Todo eso luego daremos una serie de consejos que a la hora de ensayar, que todavía estamos a tiempo de ensayar y de pulirlo, os pueden resultar de ayuda. La capacidad para comunicar con éxito y transmitir contenido de una forma motivadora, ¿vale? Si nosotros llevamos una programación con la idea de motivar al alumnado, de que sea dinámico, que sea divertido, pero a la hora de hacer nuestra defensa, nuestra exposición, no lo transmitimos, estamos perdiendo puntos de forma inconsciente. ¿Por qué? Si yo llevo algo motivador, algo interesante, tengo que, aparte de comunicarlo, la forma en que yo lo comunique tiene que transmitir eso. Tiene que transmitir pues, que es algo novedoso, que es algo motivador, que es algo que funciona, que es algo que al tribunal le va a gustar escuchar y le va a parecer interesante. Y el punto 3.6, muy importante, el adecuado uso del tiempo de que se dispone para la realización de lo solicitado. Es decir, 20 minutos programación, 30 minutos exposición de la unidad y un máximo de 10 minutos para el debate con el tribunal. El adecuado uso aquí no solamente porque se ajusta a la convocatoria. Nosotros cuando ensayamos tenemos que tener en cuenta que tengo que hacerlo en un tiempo X. En este caso, pues la programación pongamos 20 minutos. ¿Por qué hay que tener esto en cuenta? Si nosotros ensayamos al principio, siempre pongo el mismo ejemplo, al principio a lo mejor nos vamos en vez de 20 minutos, 24, 25, 23, siempre tendemos a cubrir de más. Pero según vayamos ensayando, vamos a ir metiéndolo en tiempo, ¿vale? Prácticamente sin querer, y de una forma más controlada. Vamos a sentirnos más cómodos y a la vez vamos a meter ese tiempo dentro de los 20 minutos. ¿Vale? Entonces eso al principio no es un problema, porque ya os digo que eso luego se va cortando y aún así, bueno, si lo hacemos en 20, 21, pues siempre vamos a poder recortar un poco. Pero el adecuado uso del tiempo ya no solo por la convocatoria, también de una forma inconsciente se toma como una prueba de respeto, de profesionalidad, ¿vale? De decir, vale, pues este aspirante no solo lo ha hecho muy bien, sino que además ha tenido en cuenta que se ha adaptado al tiempo, ¿vale? Porque el tribunal también tiene un tiempo limitado y va a estar todo el día. Entonces, de forma inconsciente también van a tomar como un punto positivo que tú hayas tenido en cuenta el ajustarte a ese tiempo, tanto a nivel de, pues podríamos decir, de cortesía y de respeto, como a nivel profesional. Igual que cuando programamos una sesión o una unidad, nosotros programamos 5 minutos para esta actividad, 15 minutos para esta actividad, 20 minutos para esta. Siempre se puede adaptar, pero vamos a intentar ceñirnos lo máximo posible. ¿Vale? En cuanto a la parte B, sería muy similar, lo único que tenemos aquí, pues que ya se plantean las actividades, diversificamos el tipo, se adaptan las actividades a los alumnos, ¿vale? Ya entramos más en puntos más específicos. Pero lo que realmente queríamos hablar, que era la parte de la exposición, la parte de la comunicación, lo tenéis aquí en el punto 2, ¿vale? Y veis que básicamente se ciñe a lo mismo. Capacidad para comunicar, control consciente y adecuado de la comunicación no verbal, el uso adecuado del tiempo, etcétera. ¿Vale? Hasta aquí lo que queríamos compartir respecto a la evaluación, a lo que hay que tener en cuenta a la hora de la evaluación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, algo que queráis que aclaremos? Vale, Sandra creo que tiene alguna duda. Hola, buenos días. ¿Me Hola, buenos oyes? días. Sí, perfecto.
Mira, es que he llegado tarde y no sé si has explicado esto, es que tengo una duda. En la parte primera que pone contenidos, que son 6 puntos, Sí, mm, pero en la anterior me refiero, eso es. no, en esta. Aquí, En los 6 puntos, sí. Eso es, en los contenidos. Que pone la inclusión de todos los apartados exigidos, competencias, contenidos, criterios. Esos 6 puntos se evalúan en base al documento y luego lo que evalúan en los 4 puntos es cómo expones. O todo lo que van a evaluar es lo que tú dices. Por ejemplo, porque como tenemos solo 20 minutos, me da un poco de miedo al haber estado repasando la defensa, sí. el meter todos los puntos que piden ahí de competencias, contenidos y tal al hablar. Entonces, no sé si eso lo piden dentro del documento que tú les das o todo eso hay que comentarlo en la propia defensa, sin saltarte ningún punto. A ver, aquí en la programación, por supuesto que hay que incluirlos. En la parte de la defensa y de la exposición, por ejemplo, en la programación, pues mencionarlos no quiere decir que tengas que decir todas las competencias y cómo las vas a trabajar, todos los contenidos, cómo los vas a trabajar, pero a lo mejor mencionarlo y poner algún ejemplo, ¿vale? Y cómo se relacionan. Es decir, no hay que decirlo como lo tienes en el documento, pero no puedes hacer una defensa de la programación sin decir que tu programación incluye las competencias, los contenidos, los criterios, etcétera. Sí, ahora lo vemos cuando veamos las dos guías, la de la programación y la de la defensa de la unidad didáctica, ahora lo vamos a ver de manera concreta cada parte, para que veáis Ah, un poco que no tenéis que decir exactamente todo lo que habéis puesto en la programación, sino ir seleccionando aquello que consideréis más representativo para luego exponerlo. genial, pues muchas gracias. Sí, ahora lo vemos en las guías. Vale, Vale, pues si gracias. te, si te parece, como a raíz de esta duda, si quieres Sí. comenzar con la parte de que os comentábamos, que vamos a ver con el guión un Sí. poco lo que recomendamos en cada parte. Sí, pues mirad, vamos a empezar viendo el primer guión, que sería el de la defensa de la programación, que es en torno pues a los 20 minutos. Lo estabais preguntando en el chat, más o menos. Si estás 2 minutos arriba, dos abajo, tampoco te va a decir nadie nada, ¿no, David? O sea, tampoco, No, más o menos, el problema, entre comillas, es si ya nos pasamos bastante de los 20 minutos, ya nos van a decir, oye, y ahí ya sí que si nos lo dicen, normalmente es porque nos hemos pasado bastante y por lo que hablábamos antes, hay que tenerlo en cuenta, porque eso el tribunal también lo va a tener en cuenta. sí, más o menos pues calcular unos 20 minutos en la programación, más o menos 30 en la exposición y dejáis pues unos 10 5 aproximado para que os hagan preguntas. Más o Sí, la menos parte, sería el la esquema. parte del debate final dais pie para que empiecen las dudas que tengan, etcétera, y las aclaraciones, y ahí ya el tiempo no lo controlamos, porque al final pues es un debate, máximo son 10 minutos, pero bueno, el tiempo ahí ya es un poco más relativo, porque va a ser pues las dudas que haya quedado al tribunal, algo que haya que explicar porque a lo mejor quieran profundizar más, o quizá algún ítem que no han terminado de entenderlo o no lo han escuchado y necesiten comprobar que efectivamente lo hemos tenido en cuenta. Sí. Vale, pues mirad, vamos a empezar con la primera parte. Os voy a ir exponiendo cada una de las secciones. Lo que pasa que en esta guía que hicimos estaba un poco demasiado extenso. Luego ya una vez que hacías las diferentes pruebas, ¿no? Exponiendo y tal, ibas quitando contenido. Yo he dejado aquí como la original, ¿vale? Pero sí que es verdad que luego vas quitando cosas que dices, ¿no? Porque por tiempo es prácticamente imposible, ¿no? Entonces tú empezarías con el primer punto, luego ya el segundo sería el contexto, empezarías diciendo algo así, pues como, pues eso, presentando el año para el cual has hecho la programación, pues dices, Third Year of Primary Education. Bueno, esto que pongo yo aquí de o U, etcétera, quería decir que lo escribías en la pizarra, ¿vale? Porque esta exposición está hecha para ir escribiendo cosas en la pizarra. Entonces, cuando pone U, me parece que era que se subrayaba, ¿vale? De underline. Pero bueno,
Entonces te presentarías tú, presentarías el curso para el cual has realizado la programación. Y entonces luego decís aquí, in order to do it properly, I will take into consideration the following scheme. Y en esto que pongo yo aquí, scheme, lo que yo hacía era que dividía la pizarra en dos y en una de las partes, yo lo ponía en la parte derecha, escribías todos los apartados y dirías, bueno, pues primero vamos a empezar hablando de la introducción, luego del contexto, luego de los objetivos y todo eso lo ibas diciendo y según lo decía lo ibas escribiendo. Entonces, cuando pasabas de una parte a otra, ibas subrayando por dónde ibas, luego de las competencias, luego de los contenidos, así. Entonces, cuando terminabas con una parte, subrayabas la siguiente y empezabas a desarrollarla. Creo que se entendió bien, ¿vale? Dividías la pizarra en dos, escribías en una el esquema y en la otra es donde ibas escribiendo lo del resto que lo ibas borrando, ¿vale? Si queréis preguntar algo o alguna duda que no me explique bien, me paráis y lo volvemos a decir, ¿eh? Entonces, bueno, empezaréis aquí un poco con la introducción. A mí en la introducción me gustaba también decir un poco de por qué el inglés era importante, por qué la asignatura de lengua extranjera era importante también. También lo podríais poner ahí, ¿vale? Pero bueno, decís que es un documento muy importante, que es una guía esencial para evitar la improvisación en el teaching learning process, que es flexible, con espacio para la creatividad. Bueno, pues un poco aquí de introducción, ¿vale? Luego decís en las leyes en las cuales está basado, pero lo de las leyes, el marco legal yo también lo ponía lo que era dentro de la misma introducción, como una especie de, así como unido todo, ¿vale? Esto pues más o menos 2, 3 minutos, luego cada uno ya, evidentemente si te extiendes en unas partes tienes que reducir de otras, ¿vale? Entonces aquí pues con 2 minutos o así podría valer más o menos, ¿vale? Cuando pongo aquí W se refiere a write, te lo escribía en la pizarra, ¿vale? Aquí ponía, por ejemplo, decía, pues esta programación está basada en el Real Decree 1026/2014, pues eso lo escribías, ¿no? Sorry, 126/2014, pues eso lo ponías, ¿no? And on the Decree 89/2014, pues lo escribías eso, ¿no? Pero bueno, el caso era escribir alguna cosita, no estar ni todo el rato hablando ni todo el rato escribiendo, sino un poco para respetar ahí un poco los tiempos y que no se hiciese pesada la exposición, ¿vale? Así es como lo hice yo. Luego pasarías al contexto, entonces lo que digo, ¿vale? En el esquema que habéis puesto en el lado derecho lo subrayarías. Y ya dices, bueno, pues ahora me paso al contexto, ¿no? Diríais pues algo así como, I will move now to talk about the next important point, which is the sociocultural context. Aquí lo subrayaríais en el esquema, por eso pongo la S. That is to say, the school and the students, in which I have based my annual plan. ¿Vale? Algo así podréis decir, ¿ok? Y entonces empecéis hablando del colegio y de los alumnos. Lo mismo, aquí tal vez esto sea demasiado, hay que reducir un poco, ¿vale? Hay que reducir. No sé si David, si estás viendo los que entran o los que no, a ver, vale. Por llevar un poco, por si entra gente nueva. Vale. Habláis un poco del contexto de la escuela y de los alumnos, pues decís dónde está ubicado el centro, pero dais así como pinceladas, porque no podéis contar todo, ¿vale? Pues por ejemplo decís, my school is located in Madrid, it is a new school in a new area, economically speaking, it is a middle class area, and not much immigration population is to be found, or whatever the circumstances of your school. There are about 400 students, and my school includes for infant and primary education. Just basic, essential information, not just a lot of information about your school and about your students, because otherwise you aren't going to have enough time to continue developing the rest of the important points, right? The same with the students. You say, I have 25 pupils. You can mention about your immigrant students, about the level of English. This example was created for third year of primary education, so you can talk about, habláis también aquí de Piaget, ¿vale? De un poco la etapa en la que están
la etapa cognitiva en la que están, de acuerdo con su clasificación, decís que son principiantes, algo así, ¿vale? Pero en plan, vais dando pinceladas, no os pongáis a 10 minutos diciendo cómo es la escuela y cómo son los niños, ¿vale? Porque si no, imposible en 20 minutos terminar, ¿vale? Lo mismo dirías, ahora continuamos tal con los objetivos. Entonces, en el esquema que habéis puesto en la mitad de la pizarra, lo subrayáis para guiar al tribunal y que se vea por dónde vais, ¿vale? Aquí lo mismo, ¿vale? Y veis que esto está muy extenso. Tenéis que hablar de algunos de los objetivos. No podéis hablar de todos. Esto, de hecho, pues mínimo la mitad tendríais que quitar, ¿vale? Los podéis definir al principio, decís... objectives are the capacities that my students have to acquire during the primary education stage. First, you have to mention that we have the general objectives for primary education, and this is important. You have to mention that there are not specific objectives for the subject of English. Okay. So you say that you have created your own didactic objectives and they can be based, for instance, on the general objectives. Los objetivos se pueden generar tanto de las competencias como hay gente también que lo hace de los contenidos, se pueden sacar de varios sitios. Yo los saqué de los objetivos generales, ¿vale? Era una adaptación al área de inglés de los objetivos generales que aparecen, me parece que es en el artículo 4, David, del decreto 89. No me acuerdo ahora, creo que sí, te bueno, lo confirmo ahora. no sé, bueno, están al principio, ¿vale? Veis que vienen ahí los objetivos generales de etapa, que por cierto, yo no los pondría en la programación, ¿vale? Hay quien le gusta escribirlos y tal, yo no los pondría, ¿vale? Porque es como que ya es algo obvio que pues, los miembros del tribunal ya saben cuáles son los objetivos generales de primaria, ¿vale? Yo iría directamente a los objetivos didácticos del área de inglés, ¿vale? Decís eso, que los habéis sacado de los objetivos generales. Si los habéis sacado de las competencias o de los contenidos, tenéis que decir de dónde los sacáis, ¿vale? Es el artículo 4. Vale, que no me Ignacio. queda, Los objetivos de no me etapa. acuerdo ya, que se me olvida. Y eso podéis poner alguno de ejemplo, ¿vale? Aquí yo pongo, pues, me parece que puse el G y el H, ¿vale? La idea es adaptarlos un poco, bueno, un poco bastante, de cómo viene el objetivo general de etapa y qué podría sacar ahí para el área de inglés. Entonces, por ejemplo, dais un ejemplo, por ejemplo, el G. Objective G concerns mathematics and general objective H deals with social science, natural science, history and culture, ¿no? Pues decimos que el G es de matemáticas en los generales y el H es pues, de cosas de naturales, historia y sociales, ¿no? Pues ¿cómo los adaptaríais? Pues dices, so, if you take, bueno, aquí yo les decía que mirasen mi programación directamente, ¿no? Les dije, so if you take a look at pages 9 and 10, you will see that my objective G states that students have to know the numbers and hours in English and apply them in everyday situations. Vale, pues el objetivo G de los generales es de matemáticas, pues tú lo has adaptado en inglés pues a que aprendan los números y las horas, ¿no? Dependiendo de lo que hayas puesto, evidentemente, en tus unidades. No les vas a decir algo que no esté reflejado luego, obviamente, ¿no? Lo mismo con el otro, ¿no? Con el H, que pongo in the same light. Bueno, les decía que había dado la misma letra para evitar la confusión, ¿vale? El A con el A, el B con el B, yo lo hice así para que tuviese una mayor relación, tanto objetivos generales como los didácticos, ¿no? Y sigo, in the same light, my objective H contributes to the general objective H because I propose that students have to acquire some geographical, historical, and cultural insights concerning the most important English-speaking countries. Adaptamos lo que es el general al didáctico de inglés para tercero, ¿vale? Que como el G en los objetivos generales, pues como he dicho, ¿no? Es de historia, de ciencias sociales, etcétera, pues aquí decimos que todo eso, pero de los English-speaking countries. Y evidentemente tienes que hacer unidades que se desarrollen esos objetivos, ¿vale? Obviamente no vas a decir eso y luego que no aparezcan las unidades. Iría un poco en este sentido, ¿vale? Todo esto lo tienes que explicar en un par de minutillos, 3. Entonces, claro, puedes dar un par de ejemplos y se ha acabado. Es lo que decía antes la compañera con las competencias, que si queréis
Lo vemos aquí que sería el siguiente punto, que evidentemente no puedes decir todo lo que haces en todas para desarrollarlas. Sería el mismo sentido aquí, ¿vale? Decimos que sí, que hay unas competencias, tal. Yo pasaría de definirlas directamente, ¿vale? Y decís directamente cómo contribuís en vuestra programación al desarrollo de las mismas, ¿vale? Lo mismo que antes, ¿vale? Seleccionáis dos, aquí tengo yo puestas varias, pero seleccionáis dos y decís cómo las trabajáis. No seleccionéis la primera porque es evidente que ya vais a trabajar la competencia lingüística, es inglés, ¿no? Pero, por ejemplo, podéis decir, pues no sé, por ejemplo, pues la de aprender a aprender, por ejemplo, ¿no? Pues decís, en la 4, they need to apply strategies when listening, such as listening for the gist of the story or for specific information, or when reading, they apply strategies such as skimming, scanning, previewing, paraphrasing, guessing meaning from context. Aquí pues ya están aprendiendo a aprender, ¿no? En el área de inglés. O por ejemplo, es que aquí están puestas con los contenidos de mis unidades, pero sería, pues, por ejemplo, lo que decíamos antes de la matemática, pues la 2, ¿no? Pues tenéis que ir a la unidad concreta y decir, por ejemplo, on Unit 11 we practice numbers and hours, and on Unit 3 we develop the notion of quantity, ¿vale? Porque en la unidad 3 estaba hecha en base al cuento de Hansel y Gretel, entonces para ver lo que había o no había de dulces o de tartas o no sé qué, decían, pues aplicábamos, metíamos vocabulario de cantidad, ¿no? Mucho, poco, tal. Entonces, eso son matemáticas al final también, ¿no? Entonces, con esa unidad estás desarrollando la competencia matemática en este caso. Pues igual, pero con las que vosotros elijáis, ¿vale? Esa sería la idea, igual que con los objetivos. No puedes desarrollar todas, como tampoco puedes explicar todos los objetivos, porque nos quedamos sin tiempo, ¿ok? Con los contenidos, decimos que distinguimos 4 bloques más el de cultura, ¿no? Mencionas cuáles son. Y yo aquí me extendí un poquito más en el bloque 5, que era el de cultura. Y si vais al decreto 89, veis que lo divide el de cultura como en 4 epígrafes que ni los desarrolla ni nada, ¿vale? Simplemente que están ahí. Y yo expliqué aquí un poquito en cada uno de esos epígrafes cómo desarrollarlos. Pues, por ejemplo, bueno, no era exactamente, bueno, sí, están escritos tal cual, ¿vale? Por ejemplo, el de History and Important Characters of English Speaking Countries. Lo que pasa es que solo escribía historia, ¿vale? No ponía todo entero porque se me iba sino de tiempo. ¿Cómo trabajarías ese epígrafe del bloque 5, por ejemplo? Pues con lo que hayas puesto en tus contenidos, claro, en tus unidades. En mi caso, pues yo puse Recognizing some of the most important kings and queens in British royal history. ¿Vale? Porque tienes que haber trabajado, pues en este caso, reyes y reinas de la historia británica, ¿no? Recognizing some of the most important monuments in London. Pues si tú tienes una unidad didáctica que es de Londres, que, pues yo qué sé, van unos niños por ahí viendo los diferentes monumentos o la historia que te has inventado para esa unidad, pues lo puedes poner aquí. ¿Ok? Y con esto en los contenidos, en principio, bastaría porque luego tú ya vas a explicar los contenidos ya relativos a la unidad didáctica que has elegido. Entonces aquí hablas un poquito en general. Bueno, dices luego que tienes 15 unidades didácticas, cómo las has repartido en los trimestres, un poco así, y ya está, ¿vale? Porque luego tú ya cuando enseñes la unidad didáctica, que ahora mismo lo vemos, vais a exponer la unidad didáctica, pero en relación a las otras 14 unidades, para que se vea durante todo el curso lectivo cuál ha sido la relación de las mismas, cuántas sesiones tiene cada una, cómo se han repartido en los trimestres, etc. Pero eso ya en la exposición de la unidad. Aquí en los contenidos podéis hablar, pero más en general de todo. Y ya os digo, si queréis extenderos un poquito en el 5, porque la mayoría de la gente no lo va a hacer, entonces por dar algo así un poco nuevo. ¿Ok? El punto que más se tardaba en esta primera parte, ¿vale? Era el de la metodología, que tienes que explicar en general, pues un poco tu concepción pedagógica, cómo llevas a cabo las clases. Podéis meter aquí autores también, quienes son en los que más os han hecho de referencia, etcétera, ¿vale? Entonces yo aquí lo dividí en diferentes puntos, el de communication, input, que aquí hablaba de toda la teoría de Stephen Krashen,
un poco los roles del profe y de los niños, de los alumnos, y ya un poco aquí de temas de motivación. Dividir en estos 4 puntos. ¿Vale? Aquí a lo mejor en el primero, en el que la lengua es comunicación, no se trata de aprender estructuras, bla, bla, bla. Aquí podríais haber mencionado tal vez a Richards, ¿no? Como principal autor que aportó a la visión del lenguaje como comunicación, ¿no? Ya sabéis, todo el tema de la communicative approach y todo eso, lo podríais haber metido aquí, igual que aquí pongo a Klassen, ¿vale? Bueno, me sobra decir que cuando llevéis a cabo vuestro guión tenéis que hacerlo como que como que es lo que luego vais a decir, no que quede muy bien escrito, ¿vale? O sea, esto está escrito, pero tiene que ser lenguaje oral. Esto es lo que luego vosotros vais a comunicar, ¿eh? Por eso no pasa nada si ponéis aquí, ¿dónde lo habéis visto? Preguntas que luego respondéis, etcétera. Esto es lenguaje oral luego, ¿vale? Por ejemplo, pongo aquí, how do we achieve this in every directed unit, ta, ta, ta. Esto es, ¿vale? Lo que luego vais a decir a ellos, ¿eh? Bueno, aquí he hablado un poco de motivación para terminar en la metodología y luego ya lo mismo, en la evaluación habláis pero un poquito en general, ¿vale? Si decís que vais a evaluar, cuándo vais a evaluar, pues al principio, durante, esto es lo que siempre se pone, ¿no? Por ejemplo, en cómo evaluar, pues podéis decir que, por ejemplo, decís, how to evaluate. In the initial evaluation, I may use brainstorming and asking questions to assess the previous knowledge of the topic. Pues eso, que primero ves un poco el nivel previo que tienen al principio de cada unidad, por supuesto también al principio del curso. Luego vas a usar la observación, también puedes hacer test. Incluso en un cuaderno puedes hacer un registro con tus observaciones, todo lo que queréis aquí decir, pero en general, ¿vale? Porque luego ya vamos a ir al caso concreto de la unidad didáctica, donde veremos ya los estándares que vais a aplicar en concreto a esa unidad en base a los contenidos que habéis puesto. Y en atención a la diversidad, lo mismo, ¿vale? Aquí me he pasado muchísimo de escribir, explicaríais un poco así también en general. ¿Vale? ¿Cuáles son, qué es una adaptación significativa, no significativa, pero sin entrar muy en concreto con vuestros alumnos, ¿vale? Porque en eso otra vez vais a concretar en la unidad y podéis dar, ahora cuando lo veamos la segunda parte, podéis dar ejemplos de cómo hacéis actividades con la clase y luego con los alumnos en concreto que necesitan refuerzo o ampliación, si es que habéis puesto a lo mejor fast finishers, o habéis puesto a lo mejor alumnos con altas capacidades, etcétera. Lo mejor para ver la diversidad es ver cómo trabajas esas actividades con unos y con otros, ¿vale? Entonces digo, sería aquí un poquito en general. ¿Vale? Esta sería la primera parte. No sé, David, si quieres añadir algo. Bueno, una pequeña conclusión al final, en plan... ¿Qué puse yo aquí? Pues puse, to sum up, my annual plan collects all the important aspects that are necessary in the teaching learning process and all the important elements that will let my students develop the communicative competence necessary to be efficient communicators. That could be okay for a conclusion, okay? In doing so we will contribute. Vale, esto sí que me gusta ponerlo, lo de... Y haciendo todo esto que hemos dicho, contribuimos a que los alumnos alcancen un nivel A1, ¿vale? Que sería el nivel que tienen que tener al final de la educación primaria, ¿no? Tal cual pone en el decreto 89, tal, ¿vale? Sí, yo creo que la parte de la programación, sobre todo, como has dicho, el núcleo, sería parte de la metodología, Sí. porque al final todo lo que es curricular se puede encontrar en los decretos, se sabe, y bueno, hay que decirlo porque hay que tratarlo y dar algún ejemplo. Pero al final la metodología es lo que va a diferenciarnos del resto, la evaluación pues también, pero sobre todo esa estructura. Luego también al final, que ve la conclusión, como decía Ignacio, esto es en el papel, luego todo esto hay que ensayarlo, hay que tener en cuenta otros factores, que es comunicación oral, comunicación verbal, no verbal, etc. También cuando terminéis el guión de la programación, dar un pequeño pie, un pequeño enlace a la exposición de la unidad. No terminar como si fuesen, aunque sea 20 minutos una cosa y 30 minutos otra, no es termino, corto y empiezo, sino hacer un enlace, o sea, que sean, en vez de tomarlo como 20 minutos y 30,
tomarlo como 50, ¿vale? En el que nos dan 50 minutos para hacer las dos partes, aunque tengamos que tener en cuenta esos 20 y esos 30, pero no es cortar y empezar, sino que es hacer una transición y seguir, ¿vale? De dejar claro que luego al final van a tener esos 10 minutos para el debate, para preguntas, ¿vale? Pero no cortar y luego empezar, sino hacer una transición y hacer todo con ese sentido de continuidad, ¿vale? Nos preguntan por el Sí, chat. estaba leyendo aquí que preguntaban que cómo hacer para no redundar, para no repetir en el tema de la atención a la diversidad, que lo había leído, si no me equivoco, ¿no? Vale, pues en la Sí, programación se toca sobre todo lo que es a nivel más global, ¿vale? Un poco esas adaptaciones que vamos a hacer, mientras que en la unidad, en las sesiones, vamos a especificar pues en las actividades o en las dinámicas ese alumnado, cómo adaptamos para incluirse dentro de la dinámica del aula, ¿vale? Con ideas más específicas. En sí, cuanto a lo que comenta Inma, ¿cómo unir las dos partes? Pues simplemente cuando terminéis la parte de la programación, pues podéis hacer un enlace con una o dos frases diciendo, pues después de explicar o después de exponer la programación global del curso, me gustaría continuar exponiéndoos una unidad que va a ser la unidad, por ejemplo, pues si he elegido la 11, que en mi caso va a ser la unidad 11 en esta unidad, y ahí ya empezamos. Pues en esta unidad, con esta temática, vamos a empezar con estos contenidos, ¿vale? O sea, hacer ahí una breve, sí. una o dos frases, no más, para que no nos quite tiempo, pero que dé ese sentido de continuidad. Sí, es como que en la primera parte, en lo que decías de la diversidad, tú como que dejas ya un poco el terreno abonado, ¿vale? Tú hablas así en general, pues hay estos tipos de adaptaciones, tal, y en mi clase tenemos esto, esto y esto, y es como que luego ya lo veremos en concreto en la unidad, ¿vale? Entonces, en la unidad, para concretar en esos alumnos que necesitan refuerzo, que tienen necesidades especiales, etcétera, tú vas directamente a los materiales y dices cómo trabajan los materiales con la clase y con ellos. Y ya estás concretando muchísimo, porque evidentemente no vas a llegar luego en la unidad y vas a decir otra vez, no, hay adaptaciones significativas, no significativas, porque eso ya lo has dicho antes, ¿no? Es como que en la primera parte te quitas lo general, ya estás como dejando el terreno para luego ir a lo específico. Exacto. Y en lo que preguntabais antes, pues lo que os ha dicho David, yo lo que tengo aquí escrito es, after having defended the annual plan, I'm now, I am going to proceed, algo así, I am now going to proceed to present the directed unit that I have chosen, o algo así. Y es que es la número tal y su título es tal, algo así podréis poner como nexo. Laura, lo que comentas, no, o sea, no hacen 20 minutos, paramos y empieza como si dijéramos otra exposición, sino que nosotros vamos a hacer los 20 minutos y automáticamente vamos a pasar seguido a los 30 de la exposición, ¿vale? O sea, son los 50 minutos más los 10, es todo continuo, ¿vale? No vamos a parar ni nos van a decir, vale, ahora la unidad, no. Yo empiezo con mi programación, termino, doy enlace y continúo. Sí, todo de seguido. Si quieres parar a lo mejor y bebes agua un momento y tal, pero en plan, en principio es todo seguido. Bueno, y después de haber terminado la primera parte, vamos a proceder a la unidad didáctica, que es la número tal, como podéis ver aquí, bla, 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 algo así, como nexo si queréis, poco más, ¿eh? No hay mucho más que decir ahí, ¿vale? Eh, respecto a la segunda parte, entonces, la de los 30 minutos, la de la unidad, aquí, por supuesto que se valora mucho más, ¿vale? La exposición en realidad es esto, ¿vale? Porque la primera parte es como que te la puedes aprender más. Lo que has escrito luego lo vas a poder decir y no hay problema, ¿ok? Pero aquí, pues te va a tocar una de las 15 que haya. No te puedes aprender de memoria las 15, pero sí te puedes aprender un molde, una guía, la cual puedes ir rellenando con la que te ha tocado, ¿ok? Entonces la idea es hacerte una especie de, no sé si decir de armazón, de molde, el cual puedes rellenar con cualquiera una de las que te toquen. Es decir, unidad didáctica número, pues la que sea, número 2, que se llama tal, o sea, tú vas aquí rellenando. Entonces, lo primero de todo, bueno, es todo esto, por ejemplo, lo podrías decir
con cualquiera de las 15 unidades, ¿vale? Y empiezas diciendo, so, first of all, in order to provide some contextualization or some context, I'm going to need this. This poster is going to be... ¿Vale? Entonces aquí lo primero que haces es poner un póster que te has hecho tú, ¿vale? Para que se vea tu unidad en relación a las otras 14. Entonces yo lo que les ponía era un póster en la pizarra, que ahora os lo enseño. Entonces se ve la unidad en relación a las demás. Entonces todo esto que se dice, ¿vale? Todo esto sería con el póster detrás, que sería este en mi caso. A ver si lo encuentro. A ver. No sé si se ve bien. Sí, ahora sí. ¿Se ve bien, David, ahora en grande? Vale. Como no podemos ver a la vez la guía y el póster, pues más o menos, ¿vale? Lo que se dice es, hacéis como una especie de introducción, mínimo unos 5 minutillos, por lo menos, ¿vale? Entonces, mi unidad es que era de cuentos infantiles, ¿vale? Ya sabéis que habéis tenido que coger un nexo común, que todas las unidades sean, pues eso, unidas por una especie de historia o de temática común que hayáis elegido, etcétera, ¿vale? Lo que yo elegí eran cuentos, ¿ok? Cada uno ya habrá elegido la que le guste, historia o cine o como ponen muchos libros de texto, ¿no? Unos niños que van como superando niveles o objetivos que tienen que ir cumpliendo, lo que hayáis elegido, ¿vale? Entonces decís, bueno, vamos a empezar con la unidad didáctica tal y la que yo he elegido es pues la número 2, por ejemplo, ¿vale? La número 2, que se llama Blancanieves en este caso. Y lo explicáis todo, ¿no? Decís, pues como podéis ver, está en el primer trimestre, porque cada trimestre tiene un color, cada uno de los pentágonos pues es una sesión, entonces vamos avanzando un muñequito en cada sesión, ¿vale? Para que vea la progresión, así ven las unidades que ya se han trabajado, las que todavía faltan, etcétera, etcétera. Y eso es muy motivante, tal y cual. Podemos poner este póster en clase, no sé qué, ¿vale? Y vais ubicando y contextualizando la unidad, pero con las otras 14. Es mucho mejor, así decís, no, pues es la unidad 2 y está en el primer trimestre, punto. Ya está, ¿vale? Que no es que esté mal, pero si tú la contextualizas, ¿vale? Con el resto, pues es más visual, es motivante, el tribunal es como por así decir, como que tienes la atención del tribunal, entonces es otra cosa, ¿vale? Entonces, con ese póster detrás, pues lo que querías es decir, a ver, diríais todo esto que os estoy diciendo, ¿vale? On the poster, we have divided the didactic units into three terms, sería aquí, faltaría terms. ¿Se ve bien, no, David? Ahora la mía. Sí, sí, perfecto. Aquí falta terms, ¿vale? Las hemos dividido en 3 trimestres, por eso están en colores diferentes, con los pentágonos que son cada sesión, ¿vale? Lo que os estaba diciendo. As you can see, y decís un poco de qué va todo esto, ¿no? As you can see, every didactic unit is contextualized on a fairy tale, en este caso en mi programación, ¿vale? O a fable, en cuentos, en fábulas. Most of them from the English literature. Bueno, algunos eran de literatura inglesa, otra no, pero bueno, yo lo dije así y ya está. Y un poco te tiras así más el rollo también, ¿no? Dices, so we promote reading habits, ¿no? Hábitos lectores, etcétera, ¿no? We promote the introduction of children's literature in English, which is one of the subcomponents of the 5th block of contents, English culture. Y nos queda de maravilla en este caso, ¿no? Decimos que como esto es de literatura, pues que así pues promovemos la adquisición de uno de los subcomponentes del bloque 5 de contenido, si quieres decir cómo está recogido en el artículo 89 en la página que sea, 50 y algo tiene que ser. ¿Vale? Lo podéis ahí decir. Y todo esto sirve para poner una introducción buenísima. ¿Vale? Entonces dirías, esta unidad didáctica está basada o tal en la historia de tal. Y aquí contaría la historia que sea. ¿Vale? O
¿vale? Lo que hayáis puesto en vuestra unidad, donde se van a dar los contenidos, etcétera, etcétera, pero siempre es con una historia, ¿no? Pues aquí la contaríais, ¿vale? Y este sería como el punto 1, el del contexto. Ponéis el póster, decís la relación que tiene con las otras unidades didácticas, contáis la historia en la cual habéis contextualizado y habéis basado la unidad, etcétera, ¿vale? Punto 2. Yo aquí metía junto objetivos, competencias y contenidos. Ahora ya sí de la unidad, no ya de la programación o algo de eso, que eso ya lo hemos montado, ¿vale? Entonces decimos, after having done this contextualization, we focus on the interactive unit. We focus on the interactive unit. Aquí esto está mal puesto, tenéis que ver esto, cuyos objetivos son, o algo así, ¿vale? Cuyos objetivos están en la página, tal. Y así el tribunal se va y ve los objetivos, ¿vale? So, in this interactive unit, children will learn how to, y ponéis aquí los objetivos de la unidad, ¿vale? How to express no sé qué, how to write a brief text about tal, ¿vale? 2 o 3, ¿vale? 2 o 3 objetivos que hayáis puesto en vuestra unidad, ¿ok? Y los ponéis aquí. Y si queréis, pues podéis poner también, besides, this directive unit promotes important values and cross-curricular objectives. For instance, pues si transmitís alguna especie de valor, tipo cuidado de la naturaleza o respeto, igualdad de género, yo qué sé, cualquier valor que consideréis importante que aparece pues, en la unidad, lo podéis poner también como más objetivos, como periféricos, por así decirlo, ¿no? Y seguís con las competencias. Pues por ejemplo, yo aquí decía la digital, because we will spend a session on the computer room, ¿vale? Y esto yo lo puedo decir en las 15 unidades, porque yo en todas mis unidades, una sesión les llevo a la sala de ordenadores. Por eso la competencia digital, siempre puedo decir esto si quiero, ¿vale? De lo que se trata es de que tengáis que rellenar con contenido nuevo lo menos posible, ¿vale? Veis que aquí, en el punto 1, en el contexto, todo esto prácticamente entero lo podéis decir con cualquier unidad. Evidentemente la historia la vais a tener que cambiar, pero oye, si tú has hecho las unidades, sabrás qué historia has puesto en cada una, ¿no? No te será difícil contar en medio minutillo de qué va la unidad, ¿no? Lo mismo con los objetivos, ¿vale? Has tenido una hora también en la encerrona, ¿no? Para saber los objetivos que tiene la unidad, pues coges y se los dices y ya está. Y los curriculares lo mismo. Veis que aquí las competencias están hechas para que puedas decirlas con las 15 unidades, con todas. ¿Por qué? Porque en la 3, la digital, yo les llevo a la sala de ordenadores. Por lo tanto, ya se lo puedo decir en cualquiera. No sé si estaba intentando entrar alguien, un momento. A ver. Ah, vale, ya está. Vale, lo que os decía. ¿Se ve bien, David? Sí. Vale. La de aprender a aprender, por ejemplo, pues lo podéis poner con las 15. ¿Por qué? Pues because students will have to apply strategies. For instance, listening for specific information on the story to deal with matching and sequencing post-viewing activities. Yo esto lo puedo decir con cualquiera, por ejemplo, ¿no? Ingeniarlas un poco para hacer una especie de guía que os sirva prácticamente para las 15, porque como intentéis hacer 15 súper diferentes, vais a tener problemas, ¿vale? Con los bloques lo mismo, veis que es muy parecido en todas, ¿no? Diría, understanding the vocabulary related to, entender el vocabulario relacionado con lo que sea, related to clothes, related to sports, related to animals, related to whatever, okay, that you have chosen for your narrative unit. Expressing whatever. Reading a short text about vuestra historia, ¿no? Escribir sobre tal, ¿vale? Es muy fácil de rellenar con los contenidos ya en concreto que habéis puesto. Y con lo de cultura igual, poner lo que habéis puesto de cultura, ¿vale? Todo esto lo podéis decir tal cual, ¿vale? En metodología, si nos hemos extendido ya en los principios metodológicos, en la primera parte, no tiene sentido volver a repetir y empezar que si Krashen no sé qué, que si el comprehensible input, language is communication because we have not focused on the
acquisition of structures and it's better to bla, bla, bla. No, eso ya está dicho, ¿vale? Todos los principios metodológicos ya los hemos comentado en la primera parte. Tenéis que ver que las dos partes se complementen, no vais a repetir lo que habéis dicho de una en otra, ¿vale? Aquí vamos directamente en metodología a las sesiones, ¿vale? A las sesiones que hayáis puesto. ¿Que habéis puesto 8? Pues 8. ¿Que habéis puesto 6 como yo? Pues 6, las que hayáis puesto, ¿vale? Y aquí desarrolláis todas las sesiones. En esto por lo menos la mitad de toda esta parte, por lo menos. No sé, David, si tú estás de acuerdo, pero por lo menos en las sesiones aquí hay que dedicarle tiempo, ¿eh? Sí, esto es lo que hablábamos antes. Aquí es donde donde sería el núcleo, digamos. Vamos a ver realmente, mostrar que lo que hemos explicado antes de metodología, de principios pedagógicos, de prácticas docentes, etcétera, realmente lo aplicamos en el aula. Entonces, de la manera en que están estructuradas las sesiones, me sirve para las 15 unidades. ¿Y qué decir? ¿Qué pensé? ¿Que vamos a hacer los mismos ejercicios? Evidentemente no, porque el contenido es diferente, pero sí que vamos a hacer las mismas actividades con el mismo timing y en el mismo orden. Cada una siempre en la misma sesión. Es decir, si tú en la sesión 1, por ejemplo, haces unos drilling games que duran 10 minutos, pues siempre van a ser los drilling games en la sesión 1 durando 10 minutos. Evidentemente el contenido va a ser diferente. En una va a ser de los deportes, en otra va a ser de los animales, en otra va a ser del no sé qué. ¿Vale? Pero siempre las mismas actividades en el mismo orden, en las mismas sesiones, con el mismo timing. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, si veis las sesiones va un poco más, pues primero de introducir el vocabulario, tal, a luego ya más de expresión escrita y verbal, ya de que ellos ya participen más, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la sesión 2, empezamos diciendo, on the second session, we spent 20 minutes playing games to review and consolidate the language that was introduced on session 1. Y esto lo puedes decir con cualquiera. So, we do permanent games. Estos son los de esto que se van girando las cartas, que lo puedes hacer también en el ordenador, ¿vale? Aquí yo lo hacía usando la pizarra digital, ¿no? Pues en esta dirección, con estos juegos, tal, tal, tal. Y esto lo dices en cualquiera, ¿vale? Es así en todo, ¿vale? Tienes que rellenar alguna cosita, pero que el esquema, la idea que yo quiero transmitir, ¿vale? No es tanto irlo leyendo sesión por sesión, como que el esquema que hagáis sea el mismo para las 15. Es decir, si tú, por ejemplo, en la sesión 4 los llevas a la sala de ordenador, que sea siempre en la sesión 4. Y que si estáis 20 minutos, sea siempre 20 minutos en las 15 sesiones. Y si hacéis un web quest, que sea siempre un web quest, no en cada unidad que los lleves que hagas una tarea diferente, que con un timing diferente, lo que va a cambiar es el contenido. Pero las actividades van a ser siempre las mismas. ¿Por qué? Porque el tribunal no sabe las actividades que habéis hecho para el resto de las 14. No le interesa ni lo sabe ni tiene por qué saberlo, ¿vale? Ellos se van a centrar en la unidad didáctica en cuestión que estáis exponiendo. Las otras 14 en principio no tienen relevancia ahora. ¿Se entiende más o menos la idea, no? Si hacéis en la última, pues que sea algo tipo la última que la dediquéis a evaluación, ¿vale? Me da igual si son 7 sesiones, 8, 6, las que hayáis puesto. Pero en la última, por ejemplo, esto que ponéis en la última lo podéis poner en las 15. ¿Qué hacéis? Pues, we use this session for assessment. Children first spend 20 minutes doing picture cards to review. Primero repasan un poco haciendo unas picture cards y luego ya hacen una especie de test, ¿no? And then they are given a progress test that is going to take 20 minutes or the timing that you decide. That will involve aspects concerning the 4 basic skills plus cultural issues. Y esto es lo que haces en la unidad 6, pero lo haces en las 15. Ok. Las actividades que hagáis no tenéis que, como por así decirlo, que justificarlas con material todo el rato. Ahora os enseñamos material, ¿vale? Pero es un poco ir contando tú cada sesión e ir dando material, pero no de todo, ¿vale? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, en la primera, les puedes decir que haces unos games con más tipo drill, ¿no? Drills, pero no tienes por qué enseñarles unas hojas con los ejercicios, ¿vale? Pero si luego tú le quieres enseñar
de la actividad 3, por ejemplo, la actividad que has hecho en este caso de Read and Draw, pues se la enseñas, que yo esta sí que se la hice. O sea, no se está todo el rato dando material. Es un poco irlo compensando, ¿ok? Ahora os enseñamos un poco el material y os decimos dónde lo podríamos dar en cada caso, ¿vale? Pero, por ejemplo, en la sesión 3 yo aquí sí que les daba, tengo aquí una actividad que son 20 minutos, que es de Read and Draw, que os lo enseño, y en el momento se la dabas, ¿vale? Y básicamente la unidad es esto, ¿vale? Son las sesiones. Luego es verdad que tienes que hablar un poco de evaluación, ¿vale? Decís alguno de los estándares que habéis usado para evaluar, etcétera. Y veis que no tengo apartado como tal de la sección de atención a la diversidad, porque la atención a la diversidad yo ya la iba trabajando con las actividades. Es decir, yo os enseño un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, lo del Read and Draw que estábamos diciendo, ¿vale? Pues yo cojo, estoy ahí. A ver, los abro todos. Vale. Por ejemplo, el Read and Draw. Algo tan sencillo como esto, que parece que hacer materiales es algo súper difícil, ¿no? Leer y dibujar, o si son más pequeños, leer y colorear del color que digan, etcétera. Lo adaptéis a la edad, ¿no? Esta es la actividad, ¿no? Siempre en la sesión que digáis, sesión 3, 20 minutos tal, un Read and Draw, punto. Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? Pues sí, siguiendo las instrucciones, ¿no? Color 3 lollipops in red and 1 in pink. And color the candy cane in red. Pues lo que te va diciendo. Tienes que dibujar aquí unas piruletas y colorear el candy cane del color que te están diciendo, ¿no? Yo qué sé. Draw jelly on the roof and there is chocolate on the stones. Pues ahí tienen que dibujar lo que te dice, ¿no? La gelatina en el tejado y tal y cual, dependiendo de la dificultad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú, por ejemplo, has dicho que tienes slow learners o que tienes niños con mayor dificultad, con menor nivel de inglés, etcétera, pues dirías que esta fotocopia o este ejercicio es para toda la clase y que a ellos les das este, por ejemplo. A ver si lo encuentro ahora, este. Les das este que es más sencillito, ¿vale? Pues en vez de hacer todo lo de antes, pues simplemente aquí, color 3 lollipops in red, punto. Draw jelly on the roof, punto. No tienen que hacer más, ¿vale? Entonces a ellos les darías esta y así vas diciendo con los ejercicios y con los materiales cómo vas trabajando la diversidad. Lo he dicho de más a menos, pero te puede valer igual de menos a más. Dices que estás en un primero, por ejemplo, y que todos tienen esto, pero que tienes 3 alumnos que son fast finishers, que tienen muy buen nivel de inglés, etcétera, etcétera, o que son incluso de altas capacidades o lo que sea que hayas contado en tu unidad, en tu programación, perdón, y le das luego la otra a ellos, ¿vale? La que os acabo de enseñar antes sería para ellos, con mayor contenido, ¿vale? Es un poco jugar con el curso que hayáis puesto. Aquí yo lo hice de más a menos, pero si lo quieres hacer de menos a más también es válido. Otra actividad muy sencillita, por ejemplo, si hacéis, yo prefiero así actividades que son sencillas, por ejemplo, esta que es una sopa de letras, ¿no? Esta es en el tema de Alicia. Pues tienen que buscar aquí preposiciones, ¿vale? Y simplemente para el que va mejor, o al revés, si es que es de menos a más, como os estoy diciendo, pues hacéis, a ver, esta no es, esta. Pues le ponéis la misma fotocopia, o sea, la misma actividad, pero con más... Ay, no me sale ahora. Bueno. Pero me entendéis lo que os estoy diciendo, ¿no? Sería... es que no la encuentro ahora, pero no se me abre bien. Sería esto, pero con más palabras aquí. Pues... between, no sé qué, tal, para que lo busquen ellos. Y así es un poco como podéis trabajar la diversidad, los diferentes niveles que tenéis en una clase con las actividades. Ya mejor que ponerte a decir otra vez que si hay adaptaciones significativas, no significativas, etcétera, etcétera. Si te extiendes, por ejemplo, más en la primera parte, en referencia y más en concreto con los niños que tienen dificultades y quieres exponerlo ahí, perfecto. Y lo voy a centrarte en los materiales en la segunda parte. Si has hablado muy general en la primera,
pues en la segunda mete una pequeña sección hablando de, pues mira, este alumno tiene TDAH y trabajamos de manera específica con él, así, asá, asó. Ahí cuéntalo un poco, ¿vale? Es un poco compensar, ¿vale? Las dos partes. Una más general, la otra más específico. Si has sido más específico en la primera, pues aquí en la segunda puedes simplemente hablar de los materiales, como hice yo. ¿Vale? Es un poco en ese sentido. Más materiales que os podría enseñar, por ejemplo, cuando, a ver, mirad, otro muy interesante que podéis hacer cuando habléis de los contenidos es enseñarles, a ver, mirad, cuando habléis de los contenidos en la unidad, ¿vale? Veis que los contenidos, cuando lo he expuesto, como que ha quedado un poco flojo, ¿no? Parece que he dicho solo los 4 contenidos que había. Sí es verdad que luego dije el de cultura, tal, pero sí que le podéis enseñar, bueno, esto evidentemente con el curso lectivo que sea, ¿no? Pero vosotros les enseñáis este calendario y si, por ejemplo, la unidad que estáis exponiendo es, pues yo qué sé, la del Mago de Oz, que es la última, ¿no? Pues decís que empieza el 3 de junio y que acaba el 17 de junio, que está en morado y que iría, pues evidentemente, en el tercer trimestre después de la de Willy Fogg, por ejemplo, ¿no? Y le dais una especie de sentido de verosimilitud, ¿no? A la programación. No solamente decir, pues mira, está en el tercer trimestre y ya está, y se llama The Wizard of Oz, punto. ¿Vale? O sea, es ir dando, esto lo podéis dar perfectamente en la unidad como material cuando habléis de los contenidos. ¿Ok? No se trata de estar todo el rato dando material, pero que vaya un poco compensado, ¿vale? Si estáis exponiendo las sesiones, pues les podéis ir dando, pues como os he puesto con lo del crucigrama, con lo de la sopa de letras, con lo del read and draw, y ya ahí podéis trabajar de paso, pues el tema de la diversidad. No sé, David, si quieres añadir alguna cosita. No, yo creo que está bastante bien. Es muy visual. Siempre decimos que los materiales no es llevar más o llevar menos, sino que lo que llevemos aporte. De hecho, es una de las cosas que van a valorar, que el material que llevemos sea para complementar. Es decir, no por llevar mucho material nos van a poner más puntuación ni por llevar menos vamos a suspender, sino que tiene que ir en consonancia, que el material que llevemos contribuya a lo que estamos exponiendo. Le podemos llevar simplemente pues, un calendario y alguna ficha, alguna hoja de evaluación impresa y plastificada, o podemos llevar pues, juegos que hayamos creado nosotros mismos, podemos llevar, pues como el póster que mostraba Ignacio con la temporalización de las unidades, podemos llevar un montón de cosas. Lo importante es eso, que esté en consonancia con lo que estamos exponiendo y que ayude a entenderlo. ¿Vale? Muchas veces a lo mejor mucho material lo que hace es sobrecargar, podríamos decir, y en lugar de contribuir es al revés, está creando ahí un poco de confusión. Sí, materiales que tampoco cuesta tanto. Estaba, a ver si podía enseñaros. A ver, por ejemplo, para la evaluación, a ver si se me abre bien. Podéis haceros a lo mejor, a ver, un momento. A ver, nada, no, sí, aquí. Podéis haceros así, por ejemplo, una tablilla y cuando estéis hablando de la evaluación en la unidad didáctica, pues decir, por ejemplo, que en esa sesión 6 que decíamos que poníamos un test, ¿no? Que eran 20 minutos, bueno, no me acuerdo cuánto tiempo era, etcétera, pero podéis decir que, por ejemplo, hacéis con 5 preguntas y que cada pregunta es uno de los estándares, uno de los learning standards que habéis puesto en vuestra programación. En la programación ponéis 5 estándares y que en el examen o en la prueba, como queréis decirlo, pues que cada una de las preguntas va en referencia con un estándar. ¿Que queréis poner 10 preguntas? Pues 2 preguntas por cada estándar, por ejemplo, como os hayáis querido organizar. Este es un ejemplo ficticio pues, de los estudiantes y de la nota que habrían sacado, que sería la media de las 5 preguntas que van hechas cada una con un estándar. Es una tablita que te puedes hacer en un momento y sirve muy bien para ejemplificar cómo estás evaluando con estándares de aprendizaje, uniendo así las dos partes de la exposición que has hecho, la de la programación y la de la unidad.
¿vale? O sea, son materiales que esto lo puedes entregar muy fácil, no cuesta nada hacerlo. Y así están viendo que en esa prueba que has dicho que hacías, que evalúas a través de estándares. Entonces queda bastante bien. Es como la de la sopa de letras, no cuesta nada hacerlo una sopa de letras con menos contenido y dices que es para este alumno que tiene menos nivel, etcétera, etcétera. O al revés, si es más contenido, con una alumna, por ejemplo, que tenga altas capacidades o con que tenga más nivel de inglés, que sea fast finisher. Puedes hacer el calendario y lo enseñas en la parte de los contenidos, el póster, por ejemplo, para el contexto, para hacer la introducción, para que se vea cuál es la temática común. Tú ya el póster lo dejas ahí puesto de fondo y si te quieren preguntar algo o lo que sea, pero es simplemente pues darle valor añadido a vuestra exposición, que sí, que ya sé que puedes decir, pues mira, es la unidad 1 y va en el primer trimestre y ya está, y evalúo con estándares de aprendizaje y al final hago un test y no sé qué, vale, sí, muy bien, pero si tú puedes diferenciarte del resto enriqueciendo más tu exposición, aportando materiales cuando viene al caso, ¿vale? Cuando no dar por dar, cuando viene al caso y en consonancia con lo que estás diciendo, pues todo lo que sea dar ese añadido que al final os pueda dar la plaza o haceros a aprobar o etcétera, pues bienvenido sea, ¿no? Y eso es un poco, con esto acabaríamos ya la sección de las dos guías, la de la programación y la de la exposición. No sé si tenéis preguntas o ahora ya David se va a centrar más en lo que es pues el lenguaje no verbal y consejos como tal a la hora de exponer. Sí, Yo eso tengo es. una pregunta. A ver, espera, voy a poner mi cámara también Sí. para que lo veáis. En cuanto al esquema que nos permiten llevar a clase para desarrollar la unidad didáctica, ¿qué está permitido? Quiero decir, porque esquema, ¿qué es? ¿De cada sesión o de una sesión? ¿O qué es exactamente eso que está permitido hacer? Porque ya he leído que no te lo puedes llevar de casa, que lo tienes que hacer allí. Aunque lo lleves de casa, lo tienes que volver a hacer allí. No hay problema, pero ¿qué dejan y qué no dejan para que nosotros nos podamos guiar por si nos perdemos, por ejemplo? A ver, lo que recoge realmente la convocatoria, me imagino que te refieres al guión, ¿no? Que podemos tener, digamos, como soporte en... Sí. Vale, la convocatoria lo que recoge es que es una página, ¿vale? Y que puede contener cualquier cosa menos contenido curricular. Uh-huh. En la convocatoria no se especifica muy bien, sí que es cierto que primero habla de un párrafo sobre la exposición de la unidad didáctica y luego habla sobre ese guión, con lo cual se puede sobreentender que ese guión es para la unidad, Uh-huh. ¿vale? Y no para la programación. Entonces, lo único que especifica la convocatoria es que no puede contener nada curricular, es decir, nada referente a contenidos, nada referente a objetivos, etcétera. ¿Qué entendemos por esto? Pues, en mi opinión, por ejemplo, que pongas primera sesión y pongas el título de la sesión, o qué actividad, o algo que a ti te permita, llegado el momento, saber qué viene a continuación. Vale, es que por ejemplo, he preparado un visual thinking para eso. Y mi idea es llevar un visual thinking de mis sesiones para que ellas para que mi tribunal lo vaya viendo y se vaya guiando, por si en algún momento desconectan, que puedan mirar y puedan ver por dónde voy. Por ejemplo, Sí. tengo un poco sentimientos encontrados porque no sé si quizá ahí hay demasiada información. Para mí sí, obviamente, porque yo lo he hecho, yo sé lo que quiero contarles, pero ¿eso estaría mal o cómo lo veis vosotros? Mientras no haya nada, como te decía, a nivel curricular, a Claro. ver, por el tema que digas es una página, solo puede ser una página, es el guión, ¿vale? Si tú eso lo llevas para tu unidad y en vez de como guión lo llevas como material, Sí, tú al tribunal le puedes dar el material que quieras, claro. ¿vale? Entonces, si tú lo preparas, no contiene nada curricular, como hemos dicho, tu material lo puedes sacar, lo puedes utilizar y se lo puedes entregar. De hecho, está bien que entreguéis el material para que mientras continuáis, pues puedan manipular, puedan verlo más detenidamente. Vale, muchas gracias. ¿Vale? Nada. Sandra, también nos pone que tenía una duda. Hola, buenas. Bueno, muchas gracias lo primero por esta explicación, que estoy haciendo y me está ayudando un montón, la verdad. Que tenía varias dudas. En cuanto a los planes de centro,
que has ido explicando en la parte de la programación, no habría, bueno, que lo hemos metido en la programación, pero que en la defensa no, ¿no habría que especificar algo de ahí, de los planes del centro, un poco? Planes, programas. Sí, sí que lo puedes contar si quieres. Lo que pasa es que cuanto más te extiendas ahí, ya sabes que tienes que quitar de otras partes. Claro, por eso lo digo, porque lo tenía metido, pero es cierto que me paso unos Sí. cuantos minutos, entonces digo, eso a lo mejor tampoco es tan relevante, ¿no? Que lo Tú puedo todo lo que quitar. consideres relevante de tu centro, lo puedes explicar. Ahí no hay ningún problema. Como si te quieres poner a explicar las instalaciones, etcétera. Pero si te pasas de tiempo ahí, ya sabes, que no es que te pases o no te pases, sino que vas a tener que quitar de otras partes. A mí en la primera parte me gusta extenderme más en metodología, ¿vale? Ujú. Pero Vale, si tú consideras que tu centro tiene algunas características especiales que sí o sí tienes que explicar, etcétera, pues oye, dedícale algunos minutillos más, pero quita luego de objetivos o quita de donde ya. puedas. Eso es el Vale, problema. Si por poder, vale. claro, Sí, sí, vale. Sí, era por eso, porque tengo que quitar y ya no sabía de dónde quitar. claro. Al- Luego, los criterios de calificación en sí, los porcentajes, que al final esos se establecen a nivel centro y tal, sí. eso no habría que ponerlo en el apartado de evaluación o en las unidades o en la Lo puedes programación. poner en la programación como anexo o lo puedes entregar también si quieres como material. Te voy a enseñar algún ejemplo. Pero habría que hablar un poco sobre ello, ¿no? Sobre los Sí, sí, criterios de calificación. puedes si Vale. quieres, sí, sí. Pues, ¿te refieres a algo así como, a ver, Sí, los típicos porcentajes que sí, ponemos al principio de año. eso es, mira, tengo aquí unos de ejemplo. Tú esto, así lo puedo compartir bien. Este. Ah, ¿se ve bien? Todavía no, ahora, sí. Ahora, ¿no? Ya sabéis que esto puede variar un poco con el criterio de cada uno, ¿no? Pues podéis usar estos, por ejemplo, los marking criteria, homework 20%, interest, behavior and attitude 20%, dices aquí un poquito cómo. Esto se lo puedes entregar como material también cuando estés hablando de la evaluación, sin problema. O también como Vale. anexo en la programación, incluso dentro de la programación también, ¿no, David? Sí, sí, se puede entrar Hay varios perfectamente. A ver, casos. esto es una de las cosas que, como nos tenemos que ceñir a 60 páginas en la programación, pues esto en concreto, este tipo de aspectos, se puede, para evitar ampliar esas 60 páginas, se puede entregar como material, de forma que lo van a tener igual, pero esos materiales no cuentan dentro de las 60. Ujú. Como Vale, anexo, como material cuando estés exponiendo, dentro de la programación, tienes varias opciones. vale. Y la última pregunta. Una vez que acabas de explicar las unidades, las sesiones, ¿habría algún apartado, que es que no sé si me lo he saltado y lo has explicado? ¿Hay un apartado después de las sesiones? ¿O como ya has La, metido atención a la diversidad y evaluación, evaluación dentro de la ellas, ya está? evaluación. La evaluación y si quieres, pues dedicar un poquito más también la atención a la diversidad. Vale, o la conclusión de la programación se podría poner aquí al final de esto, para ya No, concluir con la al final una presentación. pequeña conclusión. Yo, si quieres, la pongo a ver que no me acuerdo ya lo que puse. Y haríamos como dos conclusiones, una para la programación y luego después de la unidad, pues hacemos la conclusión y otra vez enlazamos y damos paso al turno de preguntas. Sí, ahí podrías Vale. decir, bueno, y esta sería la exposición de mi unidad didáctica que recoge todos los elementos necesarios o algo así. Y si queréis, si tenéis algún tipo de preguntas o algo en lo que queráis que me centre más, o algo así, se les puede decir, pues estoy a vuestra disposición o alguna coletilla, así podéis decirles. Ujú. Puede ser algo así como, Vale. and I'm available for any kind of questions that you would like to ask in relation to any of the points that I have just described, o algo así. En plan, que estoy disponible para lo que queráis preguntarme. Y punto. Ujú. ¿No? Con eso es que no sé qué más podríamos decir, ¿no, David? Yo Sí, tampoco. no, I will gladly answer your Algo questions así. about this. Sí, Vale, pues muchísimas gracias. gracias a ti. Vale, me parece que Sandra estaba que tenía alguna duda también. Sí, no, Sandres acaba de preguntar, era eso. Ah, vale, vale, que lo Sí. he visto ahora en el chat. Vale, pues ahora ya quedaría la última de las partes que queríamos comentaros, que sería ya pues un poco, ¿no, David? Sí, todo lo que hemos hablado Consejos antes de... generales, comunicación no verbal, etcétera.
Exacto. Vamos a trabajar, he seleccionado algunos de los puntos, ¿vale? Porque es cierto que podríamos extendernos bastante. De hecho, hace un par de años, si no recuerdo mal, hicimos una serie de charlas solamente sobre esto, ¿vale? Que luego lo recogí en un libro que publiqué hace 2 años, en 2020, solamente en referencia a lo que es la defensa de la programación. Es decir, no al documento, sino a la exposición, la comunicación y la transmisión de información. Entonces vamos a ver una serie de puntos que nos pueden ayudar, ¿vale? Esto no es tienes que hacer esto, esto y esto, sino es una serie de aspectos a tener en cuenta que cada uno va a adaptar, va a interiorizar y va a utilizar de la forma que mejor se adapte a su persona y a su forma de comunicarse, ¿vale? Es para potenciar. ¿Qué hay que tener en cuenta? Nosotros vamos a llevar la programación, vamos a llevar una unidad, pero no vamos a ser evaluados solo por ese documento, sino que nos van a evaluar cómo lo transmitimos, cómo trabajamos todos esos puntos, todo el sentido de continuidad que damos, etc. Entonces eso también hay que trabajarlo. Primer paso para trabajarlo. Hemos visto ya el guión que os enseña Ignacio, tanto para la programación como para la unidad. Eso hay que ensayarlo porque, como hemos dicho, no voy a decir lo que he escrito tal cual, sino que hago anotaciones de pues, qué voy a escribir en la pizarra, qué material voy a seleccionar para mostrar en ese momento, cómo voy a utilizar el espacio, etc. ¿Vale? Entonces, todo ese guión se va modificando. Entonces, si trabajáis con un guión, como os hemos mostrado, pues si lo tenéis en papel, ¿vale? Lo suyo sería tenerlo en papel, vais a ir haciendo anotaciones, vais a quitar, vais a poner, ¿vale? Porque vais a ir modificándolo según vosotros os sintáis más o menos cómodos. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de esta exposición? Primero, es una exposición, digamos, larga. ¿Larga a qué me refiero? Que no es una exposición de 10-15 minutos, sino que van a ser 50 minutos más 10 de debate continuo. Ya hemos dicho que no paramos, sino que tenemos ese sentimiento de continuidad. Entonces, primero tenemos que preparar nuestro discurso para que la atención durante todos esos 50 minutos, ¿vale? Los 10 minutos del final los voy a obviar porque como es un diálogo, voy a centrarme en la parte, digamos, de monólogo, de exposición. Tenemos que trabajarlo para que la atención no decaiga demasiado. Es decir, cuando nosotros tenemos una exposición, tenemos una charla, tenemos una conferencia, la atención siempre va a tender a ir bajando, a ir desapareciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ya que no podemos evitar que baje, ir recuperándola paulatinamente, ir recuperándola en distintos puntos. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo primero, yo dividiría, para este tipo de exposiciones, dividiría la charla, digamos, por ejemplo, la parte de la programación en tres partes, que sería la primera parte, los primeros segundos, podemos decir desde los primeros 20-40 segundos, el resto sería desde pues, los 30 segundos, vamos a poner, hasta los 19 y medio, ¿vale? Tendremos ahí 19 minutos, y luego la tercera parte, los últimos 30-40 segundos. ¿Vale? Así, hablando de forma general. Luego, dentro de esos 19 minutos, pues tendríamos que seguir trabajando esa atención. ¿Por qué lo divido así? Lo primero, cuando nosotros hablamos a una audiencia o hablamos en una charla de este tipo, los primeros segundos es lo que va a determinar la primera impresión y va a predisponer a los oyentes a seguir atendiendo o va a tender a que esa atención disminuya antes. Con lo cual, esos primeros segundos tenemos que preparar nuestro guión y trabajarlo de forma que entremos con cierta potencia, ¿vale? Cierta potencia, pues que creemos una serie de expectativas, que mostremos una actitud predispuesta, una actitud decidida. Bueno, es lo mismo llegar y decir, buenos días, me llamo tal y voy a empezar mi exposición, a llegar y decir, buenos días. Me gustaría comenzar con la exposición de la programación didáctica que he elaborado, la cual pues, he basado en una serie de principios que creo que son novedosos, dinámicos y que además os pueden resultar interesantes. Me llamo tal y si estáis de acuerdo voy a proceder
con la exposición. ¿Vale? Hemos cambiado. La primera era una actitud un poco más pasiva, estoy aquí pues porque me han convocado y tengo que hacerlo. Y la segunda es, no, estoy aquí no porque me han convocado, sino porque tengo algo que quiero mostraros y que además creo que os puede resultar interesante. Ahí la actitud ya estamos dando otro tipo de actitud distinta. Es como si dijéramos, igual que en una entrevista de trabajo. Es la primera vez que el tribunal nos va a poner cara, nos va a ver a nosotros desenvolvernos. En la primera parte era anónimo, ¿vale? No sabían de quién era lo que estaban corrigiendo. Aquí, en cambio, van a ver ya quién somos y van a ver cómo nos desenvolvemos. Por eso los primeros segundos son muy importantes. Después pasaríamos al bloque principal y por último al final, ¿vale? Esto sería igual para la unidad didáctica. En el bloque final tenemos que hacer esa breve conclusión, resumiendo los puntos más importantes, ¿vale? Para que retomen todo lo que hemos ido hablando, vayan volviendo esas ideas a la cabeza del tribunal y ideas que han sido muy interesantes y que en su momento les han parecido buenas ideas, que no queden en el olvido, sino como volver a hacer hincapié de una forma más superficial. Y por último, hacer esa transición a la unidad, ¿vale? Siempre con esa predisposición, por un lado, de vamos a resolver todas las dudas que tengáis al final, la predisposición a todo lo que necesitéis que resuelva, lo voy a resolver y tengo ganas de exponer esa unidad y de defender esa programación, ¿vale? Es decir, un poco echados hacia adelante. Y en la unidad didáctica pues sería un poco la misma estructura. Luego, según vayamos haciendo pues la defensa y la unidad, igual, y esa atención que no baje durante mucho tiempo. ¿Cómo podemos evitar eso? Pues podemos, por una parte, ir creando expectativas. Es decir, una parte que ha dicho Ignacio antes, que es un ejemplo muy sencillo, ha comentado la parte de atención a la diversidad, lo ha explicado un poco por encima y ha dicho luego en la parte de la unidad didáctica, lo explicaré más en profundidad y en casos más específicos. Ahí ya estamos creando una expectativa para cuando lleguemos a ese punto. Si tenemos una metodología que va ligada o que se muestra muy bien en una de las actividades que vamos a proponer, igual, ¿vale? Podemos hablar de la metodología o incluso hablar en el propio punto de la metodología, decir, pues mi metodología se basa en mi caso, yo dije, mi metodología se basa en 5 puntos que contribuyen de una forma muy efectiva para esto, esto y esto, que voy a ir exponiendo a continuación, ¿vale? Entonces, ahora ahí recojo otra vez la atención, capturo la atención. ¿Por qué? Porque estoy proponiendo algo y estoy creando una expectativa, entonces ahora van a ver esos 5 puntos que yo propongo, qué puntos son, por qué contribuyen y si realmente son como los estoy presentando, ¿vale? Eso sería en cuanto a la atención, de una forma muy general, ¿vale? Porque podríamos hablar durante muchísimo tiempo y ver distintas técnicas. Luego tendríamos también para la atención, para evitar esas desconexiones, tenemos lo que llamamos la teoría de los hilos. ¿En qué consiste esto? Nosotros vamos a tener una charla en la que vamos a ser un emisor y varios receptores. ¿Qué tenemos que hacer? Esta teoría, digamos, o sí, podríamos decir teoría, lo que nos dice es que cada una de las personas que nos está escuchando es como si nosotros tuviéramos un hilo atado a cada una de ellas, ¿vale? Y nuestra misión es que ese hilo esté siempre lo más tenso posible, ¿vale? Que no baje esa tensión. ¿Cómo podemos mantener esa tensión? Con el contacto visual. Tendemos, de una forma inconsciente, a fijarnos siempre en un sector o en una determinada persona o en una determinada parte del aula. Pues tenemos que evitar eso, tenemos que ir durante toda la exposición haciendo contacto visual con todos los miembros. ¿Por qué? Por 2 razones. La primera, no dejamos a nadie de lado. Si dejamos a alguien de lado y no estamos haciendo contacto, vamos a tender a desconectar, ¿vale? ¿Por qué siempre se tiende en el aula o en cualquier sitio a sentarnos en la parte de atrás? Para evitar ese contacto, ¿vale? Para poder desconectar cuando yo lo necesite. Por otro lado, manteniendo ese contacto, cuando yo estoy escuchando a una persona y veo que hace contacto visual conmigo de vez en cuando, estoy entrando en su discurso
y además siento que me está prestando atención y que me lo está contando a mí. Al ir basculando, podríamos decir, o ir variando el contacto de uno a otro, no hacemos que una persona se sienta incómoda. Si estamos todo el rato mirando a la misma persona, al final conseguimos el efecto contrario, ¿vale? Se siente incómoda y al final no va a desconectar, pero va a estar más pendiente de que no está a gusto que de escuchar lo que estamos transmitiendo, ¿vale? Luego tendríamos otro punto importante, las pausas y los silencios. Las pausas son buenas, son malas, depende de cómo se use, igual que hablamos con los materiales. Tenemos, si una exposición tenemos muchas pausas, no están controladas, y es, por ejemplo, por quedarnos en blanco y no sabemos manejar ese silencio, etcétera, ahí nos va a penalizar. En cambio, si usamos los silencios, como decía antes, para crear expectativa, por ejemplo, voy a proceder a explicar la parte de la metodología. Esta parte se va a basar en 3 puntos. Y ahí hago una breve pausa. ¿Ahí qué estoy haciendo? Estoy creando una pausa para que interioricen que voy a hablar de esos 3 puntos que le estoy dando una cierta importancia, y una vez ya lo han interiorizado, sigo y ya procedo. El primer punto sería, ¿vale? Ahí creamos un silencio que no es un silencio incómodo, es un silencio que se ve que nosotros hemos hecho a propósito y que es un silencio cómodo y controlado, y eso va a aportar. En cambio, si es un silencio por quedarnos en blanco, miramos al techo, usamos una muletilla, ahí es donde va a penalizarnos. ¿Cómo podemos utilizarlo? Pues como acabo de deciros, para crear una expectativa. Puede ser que nos quedemos en blanco, puede ser, o que necesitemos reflexionar, no hay problema. Si yo estoy hablando y necesito reflexionar, siempre un recurso que podemos utilizar y que queda totalmente natural y nadie se va a dar cuenta, es este que tenemos aquí, ¿vale? Si yo necesito reflexionar, necesito recordar, o por lo que sea necesito un momento parar de hablar para pensar bien, no voy a decir nada, voy a coger mi botella de agua y voy a dar un trago. De esa forma tenemos unos segundos en silencio, no es un silencio incómodo y el tribunal no sabe si realmente era porque necesitamos un rato para pensar, no hemos usado muletilla, con lo cual queda totalmente integrado en el discurso. Eso en cuanto a pausa y silencio. Esto también contribuye, si nosotros ensayamos nuestro guión, vamos a reducir mucho ese uso de muletillas y esos silencios incómodos, porque vamos a ir mucho más seguros, ya no porque lo sepamos más o menos, porque lo hayamos interiorizado más o menos, sino porque vamos a ir más seguros. No es lo mismo ir a exponer algo sobre un tema del que pues, hemos ensayado 1 hora en una semana, que un tema en el que hemos estado ensayando durante bastantes horas, de continuo, etc. ¿Vale? Va a ser como un ensayo más. Y luego tendríamos, por último, el último punto que quería hablar, el lenguaje corporal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con el lenguaje corporal? Primero, ni estarnos quietos toda la exposición en el mismo punto, ni estar continuamente moviéndonos de un lado a otro del aula. Podemos jugar con el espacio, acercarnos durante un momento a un sector del tribunal, durante otro momento a otro rato pues me voy a quedar en la zona de la pizarra porque es algo más expositivo, etc. En mi caso, por ejemplo, yo aparte de jugar con esto, lo que hice, esto ya es más complicado, ¿vale? Hay que trabajarlo bastante más, pero lo que hice fue romper esa barrera que hay entre nosotros que estamos en un espacio y el tribunal que está en otro, ¿vale? Están sentados y esas mesas es como una barrera entre ellos y nosotros, ¿vale? Yo en mi caso, en la metodología, uno de los puntos fuertes que incluí fue la magia. ¿Qué hice con eso? Pues aparte de incluirlo y utilizarlo para crear expectativas durante toda la exposición o durante la parte de la metodología, fue incluirla en la exposición. Con lo cual, ahí, ¿por qué lo incluí? En primer lugar, para que vieran que esa metodología se podía utilizar y que efectivamente yo estaba capacitado para poder hacerlo. Y aparte, yo pedí a un miembro del tribunal que me acompañara para hacer una pequeña demostración. Ahí lo que hice fue que el tribunal ya no pasó de tener un espacio para ellos y un espacio para mí, sino que el propio tribunal hice que viniera a mi espacio para romper esa barrera. ¿Vale? Ahí seguimos jugando con los espacios.
¿Qué más tenemos que tener en cuenta? El tema de la voz, variar la voz, no variarla con sentido, ¿vale? Va a haber momentos en los que queramos generar pues, esa expectativa, en los que tendemos a alzar un poco el tono, ¿vale? Otros en los que bajaremos el tono. Cuando escribamos en la pizarra, dependiendo de cuánto vayamos a escribir, pues lo primero, escribimos en la pizarra intentando no dar la espalda por completo, ¿vale? Una postura cómoda, pero que sea más lateral. Y además intentamos no hablar mientras estamos escribiendo, ¿vale? Porque el chorro de voz no está orientado hacia nuestros oyentes, sino que está orientado hacia el lado contrario. ¿Qué podemos hacer si no queremos que se genere un silencio? Pues según voy escribiendo, o bien ir leyendo lo que voy escribiendo en voz alta, o hacer una pequeña aclaración que no sea muy relevante, ¿vale? Que sea sencillo. Eso sí que nos puede servir. ¿Qué más tendríamos que tener en cuenta? Pues sobre todo, hemos hablado ya de movernos, ¿vale? De utilizar, pues de no quedarnos quietos. El tema de las manos. Utilizarlas de una forma natural y siempre acompañando el discurso. Esto cuando lo ensayéis, también tenedlo en cuenta. Conviene que os grabéis en algún ensayo para que lo veáis. Siempre pongo un ejemplo. Si habéis visto, por poner un ejemplo, el Club de la Comedia, ¿vale? El programa, había dos tipos de personas que iban a actuar. Unas que eran monologuistas, que se dedican a ello, y otras que eran actores, que generalmente pues, tenían un guión, lo aprendían y sabían hacer el monólogo. Si veis el monólogo de uno y veis el monólogo de otro, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el monologuista lo ha preparado él, lo ha ensayado, lo ha trabajado, ha tenido en cuenta todo ese aspecto no verbal, y en cambio los actores generalmente no tienen en cuenta tanto esa parte, ¿vale? Y a la hora de transmitir, si veis uno y veis otro, hay una diferencia en muchos casos brutal. Y es por este punto, ¿vale? No sé, Ignacio, si alguna cosita sobre esto que quieras añadir. Yo lo que sí podría decir que como habiendo estado pues al otro lado, ¿no? Sí, habiendo sido tribunal, pues que se valora muchísimo el tema de pues, todo lo que estás diciendo, ¿no? El saber comunicar, el ser resolutivo, el no estar nervioso. No sé si, vamos, no sé en porcentaje, pero todo el tema no verbal, el cómo te mueves, etcétera, a veces es como muchísimo más importante que el contenido mismo en sí. O sea, es verdad que el contenido tiene que ser el correcto, ¿no? Pero el cómo estás comunicando, pues al final es una cosa que inconscientemente, de manera subconsciente, pues te hace dar más puntuación al final. Es que es así. Sí, yo creo que es la parte que más se suele dejar de lado cuando se trabaja Totalmente. esta parte de la defensa. Y al final es algo que es esencial, porque lo que estamos haciendo es una exposición en la que vamos a transmitir algo. Con lo cual, si no trabajamos la forma en que lo transmitimos, puede haber ideas muy brillantes, pero falta algo. En una exposición donde los contenidos estén correctamente transmitidos, o sea, que todos los contenidos sean correctos, etcétera, pero si no hay esa conexión, ese saber transmitir, etcétera, no, al final no lo puntúas igual. Es que es así. Sí, eso es. Yo lo que os recomiendo es los ensayos, grabarlos o ensayar con gente que os puedan dar ese tipo de feedback, ya no de contenidos. Podéis ensayar con gente que no tenga nada que ver con la educación, pero os van a poder dar consejos sobre esto, ¿vale? Es igual, pues pensad en cualquier situación cotidiana. Si yo vengo de vacaciones y le cuento a un amigo, me dice, ¿qué tal las vacaciones? Y le digo, buah, increíble, me lo he pasado súper bien, pero se lo estoy diciendo con una actitud seria, una voz lineal, sin usar nada de comunicación no verbal, lenguaje corporal. Me va a decir, vale, pero me estás diciendo una cosa y me estás mostrando otra, ¿vale? En cambio, cuando nosotros algo nos ha gustado, nos ha resultado divertido, cuando lo contamos, tendemos a contarlo con muchísima expresividad. ¿Por qué? Porque va en consonancia. De forma inconsciente, nuestro cuerpo
se mueve para expresar lo que estamos diciendo en consonancia con las palabras. ¿Vale? Entonces eso hay que trabajarlo. Nos decía Tere si se recomienda escribir en la pizarra de la exposición. Hombre, ayuda a crear un poco el esquema, ¿vale? Dependiendo del tribunal, sí que es cierto, la pizarra, si no me equivoco, es para la parte de la unidad. Dependiendo del tribunal, hay veces que se permite la programación, veces que no, ¿vale? Pero que contéis con ello. Yo preguntaría, si lo queréis usar en la programación, yo lo preguntaría, ¿vale? Para ir sobre seguro. Pero sí que conviene. ¿Por qué? Porque podemos utilizarlo, pues como dice Ignacio, para no estar todo el rato hablando. Si necesitamos una pausa, igual que hemos utilizado el agua, utilizamos la pizarra, ¿vale? Otro truco que os puedo dar, los materiales que vais a ir utilizando, si los vais a tener en la mesa, los tendréis ordenados por el orden que los vais a ir utilizando. Pues eso también, de un vistazo, me va a permitir saber qué viene a continuación. Si yo digo la primera sesión y la segunda sesión, por lo que sea, no recuerdo cuál era, mirando el material que toca, voy a decir, vale, este material era de esta actividad. Y ahí solamente vamos a saber nosotros que hemos tenido ese momento en blanco. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre esta parte? ¿Algo que...? Hola, ¿qué tal? A mí me agobia un poco el tema del debate. ¿Qué tipo de preguntas suelen hacer? O sea, es que me siento un poco ahí en el abismo un poco. No entiendo qué tipo de preguntas hacen. Vale, a ver, preguntas. Pueden ser... aquí tenemos, yo os diría, dos tipos de preguntas a lo mejor. Una que sea para profundizar y otras que sean para chequear. ¿A qué me refiero? Profundizar, por ejemplo, pues que propongamos una metodología y al tribunal le interese que expliquemos un poco más. Como tenemos un tiempo limitado, pues que en esa parte de debate nos propongan profundizar más para, pues, o bien asegurarse que dominamos lo que hemos propuesto, o bien por simple interés, ¿vale? Y otra para chequear, pues si a lo mejor nos dejamos algún punto sin tratar o que hemos tratado de forma muy superficial, para asegurarse que lo hemos tenido en cuenta, lo hemos incluido y darnos ese tiempo para explicarlo. ¿Vale? Vale. Tipos de preguntas, pues por ejemplo, preguntas sobre el plan lector, sobre lectura, cómo podríamos utilizar los diferentes agrupamientos, cómo hemos tenido en cuenta las distintas destrezas a la hora de las sesiones, de programar las sesiones. Nos pueden preguntar, pues si yo tengo una sesión en la que digo que voy a evaluar el writing, por ejemplo, pero también hay, pues las instrucciones se dan con un audio, etcétera, pues que nos digan, oye, pero aquí también trabajas otras competencias y solo evalúas esta. ¿Vale? Pues ahí simplemente porque como vamos a trabajar todas las competencias, pero en alguna sesión pues me voy a enfocar más en evaluar una en concreto que otra. Vale. Sí, una estrategia que, a ver, es un poco también arriesgada, pero que puede funcionar, es que tú en una parte, a propósito, no la desarrolles lo que deberías, ¿vale? Lo que decía antes, por ejemplo, la compañera en referencia al colegio, ¿no? Al contexto del colegio. Pues si tú dices muy poquito de una parte, es como que estás de alguna manera forzando a que luego al final te pregunten, oye, y de esta parte, no, ¿qué harías con tal, tal, tal? Y es como que tú ahí ya contestas con todo lo que tienes, ¿sabes? Es un poco arriesgado porque estás dependiendo de que te pregunten eso o no, pero sí que puedes de alguna manera forzar un poco la pregunta. Si, por ejemplo, pues no sé, en los objetivos de la unidad didáctica no has dicho casi nada, ¿no? O lo has pasado así por alto, pues el tribunal va a ver que te falta una parte. No, normalmente te va a preguntar de eso y ahí es donde tú puedes explayarte y contestar súper bien porque de alguna manera tienes la pregunta preparada, pero corres el riesgo, claro, de que no te lo pregunten. Pero puede ser una manera de forzar la pregunta también, ¿vale? Cuidado con eso de todas Muchas maneras. gracias. Genial, gracias. ¿Vale? ¿Alguna cosita más? ¿Queréis comentarnos? Ya os digo, podríamos profundizar mucho, pero necesitaríamos muchísimo tiempo y
y bueno, hemos querido daros un poco los Sí. consejos así que hemos seleccionado y que creemos más esenciales, podríamos decir. Un poco así pinceladas y recomendaciones, pues para ayudaros en lo que se pueda con esta parte. Perdona, Ujú. Sí. ¿me he oído? Vale. Una última pregunta. ¿Creéis conveniente que a lo mejor sería recomendable incluir el número de página? Por ejemplo, estás hablando de las competencias y dice, como podéis encontrar en la página 10 de la programación, claro, pero es cierto que este año tienen un pendrive con la programación en PDF y a lo mejor se llevan tablets o algo y cada una tienen una, pero como solo hemos entregado una física, pues claro, tú vas a decir eso y a lo mejor todas quieren ir a ver, claro, y ver entre 5 un mismo apartado, pues a lo mejor es un poco complicado. Entonces, no sabía si llevar copias o... No, pero se lo van pasando. No hay tampoco problema, se lo van pasando. Sí, a ver, yo creo que este año, como lo habéis tenido que entregar digital, yo creo que también va por ahí, para que ellos puedan tener, pues eso, en el ordenador, en la tablet, lo puedan tener delante. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, acostumbraba a llevar el día de la exposición más copias, Mm. ¿vale? En formato físico. ¿Por qué? Por lo que comentamos, para que puedan verlo tranquilamente sin tener que estar, porque a lo mejor entre que lo pasan de uno a otro y tú ya has pasado al siguiente punto, Claro, ¿vale? es verdad. Eso, Sí, sí. aparte de mejorar la organización para que puedan seguirlo, también da la sensación de forma inconsciente de que lo entregas porque quieres que todos lo sigan y no pierdan ningún detalle de lo que vas a exponer, ¿vale? Entonces ahí estamos otra vez con la actitud, decir, vale, me lo está entregando, ¿para qué? Porque quiere que siga su exposición con el documento delante y quiere que no me pierda ningún detalle, ¿vale? Tanto Vale. para el tema de las páginas, el guión, la defensa normalmente suele ir en consonancia con la programación, es decir, yo voy a empezar y voy a seguir los puntos que he ido desarrollando por orden. Entonces, va a ser fácil que continúen esa exposición. Lo que sí, por ejemplo, en la unidad didáctica, pues decir, bueno, voy a exponer la unidad didáctica número 13, que podéis encontrar la tabla en relación a esta unidad en tal página. Y ahí ya se ubican. Vale, y otra pregunta respecto a esto. Como 60 páginas y están impresas a una cara, en este caso podríamos entregarlas sin ningún problema a doble cara y no pasaría nada, ¿no? O sea, lo toman Sí, como si fuera un material. sí, porque tú realmente lo que tienes que hacer es, cuando haces la entrega de la programación, cumplir una serie de aspectos formales, pero tú ahí no estás haciendo la entrega de la programación, ¿vale? De hecho, esas copias luego tú te las quedas, a ti te las devuelven. Se quedan solamente con la que tú has entregado en el acto oficial, Vale. ¿vale? Nos dicen, una programación para cada miembro o con llevar 2 o 3 valdría. A ver, son 5 personas, con llevar 2 o 3 podría valer. Yo en mi caso, pues sí que es cierto que llevé una para cada, llevé 4 más la que ya había entregado. Pero bueno, con 2 o 3, con que estén 2 personas por cada documento, más a alguien que lo lleve en la tablet, etcétera, no había problema. Todo lo que sea facilitaros lo van a agradecer. Llevéis una o llevéis 4. Vale, pues si no hay ninguna cuestión más, podemos dejarlo por aquí. Perfecto, pues muchas gracias a todos por haber asistido y sobre todo desearos muchísima suerte. Y mucha suerte, ya Esperamos haberos podido echar una mano. aprovechar estos días y ya a descansar.